Julio, la cuenta, por favor. Señor presidente, se ha recibido una solicitud de IAB Chile que pide audiencia por el proyecto de plataformas digitales, uno de los que está pendiente por ser recibido. Reitero su solicitud por escrito. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a todos los que están acá participando. Julio, ¿puedes eliminar la pantalla? La idea es poder seguir tratando un proyecto que consideramos que es muy importante, que es el que regula plataformas. Hoy día tenemos un conjunto de invitados y invitadas, y este es un proyecto que nosotros consideramos muy relevante y evidentemente yo quiero hacer acá un pequeño contexto. Nosotros ya aprobamos la primera reforma constitucional que establece la protección de los neuroderechos, que tiene que ver un poco con un nuevo mundo, con la nueva civilización que tiene relación con la inteligencia artificial y el rol de la inteligencia artificial. Y este proyecto, esta ley de neuroderechos, se hizo con un colectivo, un proceso colaborativo donde participó la ciencia más avanzada a nivel mundial, liderada por Rafael Yuste y un conjunto de los neurocientíficos más relevantes del planeta. Rafael Yuste, además, el director mundial del proyecto BRAIN, y con todas las universidades chilenas que participaron, particularmente lideradas por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, a las cuales se sumaron después otras universidades como las universidades autónomas, como las universidades Andrés Bello, bueno, un conjunto de otras universidades. Esa ley ya se aprobó y a partir de esa ley, que justamente regula este mundo que va a estar gobernado por los datos, y como los datos van a ser el principal factor de disputa del siglo XXI y los datos son el combustible del siglo XXI, hoy día nosotros nos parecía muy importante junto a este colectivo que reguló neuroderecho, es entender que el principal campo de batalla que va a haber en el siglo XXI por la disputa geopolítica del futuro y el control del poder, de los datos, de la inteligencia artificial, va a pasar por los cerebros de los seres humanos. Por eso era tan importante regular, justamente establecer un nuevo derecho humano que quedará consagrado en la Constitución. Y a partir de esto se elaboraron dos proyectos de ley de manera también colaborativa con el mundo académico fundamentalmente, que son una ley donde participó activamente el Ejecutivo, tanto salud como ciencia, asesores de todos los parlamentarios y universidades, que elaboró un proyecto de ley para regular las neurotecnologías directas, que son aquellas neurotecnologías que leen directamente los cerebros, que están relacionadas con estos avances que está desarrollando, por ejemplo, Neuralink de Elon Musk, donde ya se están desarrollando interfaces cerebro-cerebro y cerebro-máquina que pueden leer los cerebros. Y se establece un sistema de regulación por la importancia que tienen estas neurotecnologías. No se trata de prohibirlas, sino todo lo contrario, de garantizar su uso, pero que su uso sea siempre un uso pro humano, pro libertad, pro libre albedrío, pro autonomía. Ese proyecto fue aprobado en forma absolutamente consensual, en general y en particular en la comisión, y va a pasar a la sala. Pero es un proyecto que yo diría que genera un gran consenso entre todo el mundo científico, académico y el mundo parlamentario. Tenemos un tercer proyecto que es este que estamos discutiendo hoy día, que regula justamente las plataformas y que regula la inteligencia artificial que nosotros hemos llamado indirecta. Es aquella inteligencia artificial que se hace, que está mediada justamente por los datos y por el uso de algoritmos, pero que también tiene la posibilidad justamente de poder anticipar, predecir, reconocer patrones, establecer o reconocer correlaciones que tienen las cosas y al mismo tiempo modificar conductas en los seres humanos. Lo que nos parece muy importante acá, hay varios ámbitos de discusión que ha tenido este proyecto, que como es un proyecto, yo diría, bastante inédito a nivel mundial, genera diferencias, controversias respecto a la necesidad o no de regular las plataformas y regular Internet. Yo creo que primero hay una visión que está muy sustentada por los movimientos transhumanistas, que tienen su localización en algunas de las plataformas como Google. Ahí está uno de los gurús mundial del transhumanismo, que es Ray Kurzweil, que además
fundador de la Singularity University, que son partidarios de que no haya ninguna regulación en el ámbito de las plataformas. Es decir, que las plataformas y que Internet sea un espacio libre de toda regulación. Incluso ellos señalan que en el ámbito de las plataformas no debe existir Estado, no debe existir sociedad, no deben existir leyes, ni reglas, ni reglamentos, y que la única regulación debe ser la tecnología. Y proponen un mundo donde señalan expresamente que la tecnología es incompatible con la democracia y con las libertades y los derechos de los bienes comunes, y que solo tiene que ser la tecnología y la lógica individual la que debe primar. Esa es una de las tesis del movimiento transhumanista, que se opone a todo tipo y a forma de regulación del mundo digital. La discusión entonces, una discusión ética que nosotros hemos planteado, y que es la misma porque Nicolás Luco nos envió el último reporte de la conferencia UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial, y va en la misma dirección de lo que nosotros estamos planteando. Aquí hay un tema de respecto a la continuidad del humano y respecto a temas éticos fundamentales. Si el conjunto de normas, regulaciones, que son avances civilizatorios de nuestra humanidad, que se han desarrollado durante siglos y que se traducen en un conjunto de derechos humanos, de leyes y de responsabilidades, si ese conjunto, esos ecosistemas de derechos y responsabilidades se extinguen cuando se entra al mundo virtual y son solo válidos en el mundo real. Lo que aquí se ha planteado es que la sociedad se sustenta justamente en la existencia de reconocimiento de derechos, de reglas, de responsabilidades y derechos, pero evidentemente un mundo sin ninguna regulación y sin ningún derecho es un mundo donde no hay la posibilidad social, hay una asociedad, y por lo tanto lo que estamos expuestos a una suerte de ley de la selva en ese mundo. Ahora, este proyecto lo que busca es establecer justamente garantizar derechos que existen en el mundo real y que esos derechos se puedan expresar en el mundo virtual también. Nosotros hemos puesto de los ejemplos más simples. ¿Qué pasa si un cartero llega a la casa y lee la carta a la persona? Bueno, lo vamos a cuestionar por violación de la privacidad. En cambio, si Gmail hace lo mismo con nuestros correos, los analiza, extrae la información y los vende, no tiene ninguna sanción. Hay una normalización de la tecnología, pero que se hace en cierta manera fuera de lo que en el mundo real o fuera al alcance de las instituciones y la regulación del mundo real. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que nosotros visualizamos en las redes? Y que son parte de una problemática. Cuando Tim Berners-Lee crea Internet en el año 1992, lo crea como un espacio de libertad y autonomía. Y yo diría que la gran aspiración, por lo menos de la mayoría de nosotros, es recuperar el Internet como un espacio de libertad, autonomía y de colaboración. Porque Internet ya no es eso. Internet dejó de ser eso. Hoy día es un espacio justamente... Shoshana Zuboff ha hablado del capitalismo a la vigilancia. Hay muchos intelectuales hoy día y desde la filosofía y la ética que se hacen cuestionamientos, porque finalmente, como la gran disputa de las plataformas tiene que ver con los datos, se ha generado una nueva economía de la atención, y aquí hay mucha evidencia desde el punto de vista de la neurobiología de que parte de esos instrumentos que se utilizan para la disputa, la captura de la atención, tienen que ver primero con utilizar mecanismos que tienen que ver con establecer recursos adictivos para que las personas se hagan adictas a las plataformas usando sistemas de recompensa o los circuitos del cerebro que tienen que ver con la recompensa vía dopamina para poder desarrollar ciertas acciones que son las que están utilizándose como mecanismo en las redes sociales, como es todo lo que tiene que ver con la popularidad, con los retweets, con los me gusta, con el compartir, que generan liberación de dopamina. Se están usando mecanismos como los llamados sistemas de recompensa aleatorio, que hacen que las personas se hagan compulsivamente adictas a las pantallas, y un conjunto de otros mecanismos. Pero tal vez el tema más grave, que para poder capturar la atención, que es el recurso más escaso que hoy día enfrentan todas las redes sociales, el cual es la disputa, la atención hoy día
es una institución frágil en los cerebros de los seres humanos, dura 9 segundos una adolescente y hay que estar permanentemente reconectándola a lo que han desarrollado las plataformas, fundamentalmente las plataformas más grandes. Estamos hablando aquí de las llamadas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, entre otras. Han desarrollado todo un conjunto de algoritmos que buscan privilegiar en las redes sociales aquellos contenidos que logran activar el umbral de activación de lo que uno puede llamar el cerebro primitivo, particularmente del cuerpo estriado y de todos los aspectos del cerebro que tienen que ver con la atención. La atención evolutivamente corresponde en el cerebro primitivo a una gestión de sobrevivencia. Bueno, y aquellos contenidos que están justamente siendo usados porque son los que logran activar el umbral de atención, no son los contenidos tradicionales que nosotros conocíamos como los contenidos validados en el mundo real, en el mundo analógico, sino que son contenidos aquellos que son polarizantes, que son extremos, aquellos contenidos que tienen falsedad, aquellos contenidos que son dudosos, desde el punto de vista neurobiológico, son los que logran activar la atención. Y lo que hay es un uso, hay una programación con sesgo de los algoritmos para que movilicen esos contenidos, porque son esos contenidos que en el modelo de negocio logran generar aumento del flujo de datos, logran capturar los datos y logran conectar, por así decirlo, hacer un puente entre los algoritmos y la actividad cerebral. Esto está llevando a generar un mundo que es complejo. Es complejo porque en ese mundo no hay certificación de la veracidad. Y como los seres humanos estamos cableados para la credulidad en el mundo analógico tenía una certificación de veracidad por el mundo intelectual y por la propia prensa que tenía como rol fundamental la certificación de la veracidad. Estamos expuestos entonces a un mundo virtual donde tenemos un mundo donde prima la falsedad, donde los contenidos que más se movilizan de acuerdo a un artículo de la revista Science 6 veces más los artículos falsos que los que tienen certificación de veracidad. Estamos en un mundo donde la credulidad, que ha sido un factor de evolución del ser humano, porque eso ha permitido aprender, pero siempre cuando estuvo en cierta manera regulada por la certificación de veracidad, nos expone también a una situación compleja donde ya no hay diferencia en el mundo virtual respecto a aquellos contenidos que son ciertos, que son verificables, y aquellos que son falsos. Y hay una ampliación, una amplificación de aquellos contenidos que son falsos respecto a los que son verificables. Entonces, ahí tenemos un tema de sesgo de algoritmos que justamente lo que hacen es promover la falsedad y son temas que a nosotros nos interesa discutir. Al mismo tiempo, cuando hablamos de fenómenos de adicción, ya tenemos mucha evidencia científica, neurobiológica. Nosotros tuvimos una reunión con Rafael Yuste con el NIDA, que es el Instituto Norteamericano de Dependencia de Droga, el más importante del mundo, con los principales especialistas, y evidentemente ya hay una preocupación y una alerta, porque hay evidencia que más de media hora en las redes sociales por día genera ya daños al desarrollo intelectual de las personas, al desarrollo emocional de las personas, y genera un conjunto de problemáticas del desarrollo, particularmente de quienes son niños y niñas y adolescentes. De hecho, el promedio que estamos teniendo en adolescentes de redes sociales de pantalla es 6 horas 40, y ese tiempo se le roba actividades fundamentales para la vida de las personas. 6 horas 40 representa 40% del tiempo útil de una persona, porque el resto está durmiendo, el resto está en otras actividades que son esenciales, como vestirse, bañarse, etcétera, etcétera, comer. Bueno, este 40% de tiempo se le roba a actividades esenciales, y ese 40% de tiempo está yendo en una situación deficitaria a todo punto de vista intelectual y desde el punto de vista emocional. Y por lo tanto nos parecería que sería muy interesante también regular todos aquellos aspectos que están condicionando justamente esta adicción a las pantallas. Esto no es un tema menor, los estudios dicen que más de media hora al día ya comienza a haber daño, y esto es lo mismo que cuando las tabacaleras le agregaban sustancias adictivas al tabaco para hacerlo adicto, particularmente a los niños y a las personas, porque quien es adicto cuando niño seguramente lo va a hacer para toda la vida. Y por último, tenemos una dimensión, y por eso nos solicitó una reunión, está Canatel,
porque nosotros tenemos gran preocupación por los procesos de personalización y de restricción del universo cognitivo que están desarrollando las pantallas al personalizar. Primero tenemos un mundo donde no existe certificación de veracidad, tenemos una economía de las ideas, un mercado de las ideas, un mercado cognitivo que favorece la falsedad, que favorece justamente aquellos contenidos que son polares, que son extremos, genera un modo de convivencia en las redes que se empieza a traducir al conjunto de la sociedad, pero también estamos muy preocupados por los procesos de personalización que están haciendo las redes extremos, donde empiezan a formar comunidades iguales, donde se empieza a perder la diversidad, el diálogo, la capacidad de diálogo, la capacidad de inclusión, pero al mismo tiempo hay una carga que nosotros consideramos que es totalmente asimétrica en estas redes sociales que se devienen en medios de comunicación, pero en medios de comunicación sin ningún tipo de certificación de veracidad, y que en cierta manera hay una brecha, hay una asimetría de responsabilidades que tienen los medios tradicionales, que tenían que ver justamente con mostrar el universo amplio de contenido e ideas que permitía generar un universo cognitivo amplio, que permitían justamente el fortalecimiento de la democracia, de la libertad, y evidentemente tienen un conjunto de cargas que no tienen aquellos medios que son plataformas digitales. Los medios tradicionales no pueden tener contenido de pornografía infantil, no pueden hacer alusiones a contenidos que pueden ser racistas o que atentan contra los derechos humanos, pero claro, en las redes sociales ninguno de esos contenidos está proscrito, ni siquiera perseguido. Por lo tanto, tenemos una carga totalmente asimétrica. Se habla de libertad de expresión en los medios digitales, pero no hay libertad de expresión en los medios digitales. Hablar de libertad de expresión es el escenario utópico ideal. Cuando Tim Berners-Lee crea Internet había libertad de expresión. Cuando tenemos que las plataformas están manipulando los algoritmos para favorecer con sus algoritmos aquellos contenidos que son polarizantes, aquellos contenidos que por su modelo de negocio activan el cerebro primitivo, están justamente violando sistemáticamente, primero, la neutralidad que debieran tener. No hay neutralidad, es una situación aparente, ideal, pero que no existe, y la libertad de expresión tiene que ver con que las personas decidan ellas si quieren compartir o no sus datos, y decían ellas si quieren o no ser receptores de información. Eso es la esencia de la libertad de expresión, pero cuando a las personas les extraen sus datos sin su consentimiento, ¿qué libertad de expresión hay? O cuando las personas son bombardeadas con contenidos que ya no desean y no han decidido, no han establecido su consentimiento para decir, tampoco hay una verdadera y auténtica libertad de expresión. Entonces, todos estos temas, como son temas, yo creo que este es un debate intelectual finalmente, intelectual para el futuro, que a nosotros nos interesa comenzar a discutir, porque creemos que hoy día lo que está amenazado son todas las instituciones de mediación. Está en cuestión también la existencia de la democracia, pero también está en cuestión el tema del humano, porque ya las visiones transhumanistas están claramente y decididamente por la suplantación del humano y del humanismo liberal, que es lo que ha sido la base de convivencia de todas las visiones que nosotros tenemos. Pueden ser de izquierda o derecha, pero que se fundan y se basan en que el ser humano es quien mejor puede decidir para darle sentido a su vida, sobre por quién votar, qué pareja elegir, qué arte ver. Y hoy día lo que tenemos es algunos actores que están derechamente por la sustitución del humano, y que ya sean las máquinas o algoritmos en esta visión de un mundo optimizado, quienes tomen decisiones por los seres humanos. Y lo que estamos discutiendo acá tiene que ver también con eso. Entonces yo lo quiero poner en contexto, y por eso nos pareció muy interesante ir haciendo un debate que sea un debate profundo. Hay muchos países que están mirando estas discusiones. Nosotros no le tenemos temor a las diferencias. Ahora, el proyecto en cuestión, en realidad, que yo quiero decir como nació, nosotros tenemos 800 académicos trabajando en áreas estratégicas, hidrógeno verde, inteligencia artificial, minería verde. Bueno, este proyecto de ley nació de la participación de un conjunto de académicos, doctores de la Universidad Católica, de especialistas de la Universidad de Chile, de varias universidades. Nosotros tenemos un convenio, además, que la comisión en esta comisión participan activamente científicos y científicas y los presidentes de universidades, pero además el mundo científico puede presentar proyectos de ley a través de esta comisión. Entonces, si bien acá compartimos un marco general, yo quiero señalar que este proyecto de ley ha sido
elaborados justamente por un conjunto de académicos. Están acá de algunos, no los voy a nombrar a todos, está Carlos Amunátegui, que es doctor de Derecho de la Universidad Católica, está Paulina Ramos, que es una especialista y tal vez de las personas más activas. Yo la conocí ahí propuesta por el rector Ignacio Sánchez, los temas de ética de la Universidad Católica, también abogado. Está la doctora Isabel Cornejo, que hizo su tesis doctoral justamente en la regulación de las neurotecnologías de la Universidad Autónoma. Está Natalie Walker también, que es especialista en estos temas en la Universidad Andrés Bello, y está Lorena Donoso, que ha tenido un rol muy importante, fue directora del Centro de Estudios de Derecho a la Información y hoy día es directora del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. Sí, personas que están absolutamente involucradas en estos temas, porque yo quiero decir que aquí pueden haber visiones, pero son todas visiones que tienen un basamento de una larga experiencia en muchas de esas personas. En este proyecto también ha participado en la discusión Jaime González, que es del Ministerio de Salud, que le quiero agradecer. Ha participado Teresita Santa Cruz, Carolina también, que seguramente, no sé si está acá, que son asesora Carolina Infante, que es asesora del senador Coloma. Aquí han participado, está Matías Ortiz, que es asesor también, han participado autores de izquierda, derecha. Aquí yo quiero decir, los temas del futuro no tienen el sesgo izquierda-derecha porque las ideologías no contienen estos nuevos problemas y no tienen respuesta a estos problemas. Son oportunidades también, tiene problemas, pero también abre oportunidades para poder trabajar sin prejuicio respecto a esto. Dicho eso, y hago esta pequeña introducción porque me parece importante para el debate, le quiero dar la palabra para empezar. Le vamos a dar en 7 hasta 10 minutos, idealmente 7, pero hasta 10 minutos. Le vamos a dar, yo voy a poner, como Julio lo tiene acá, en el orden que lo tiene Julio, voy a darle la palabra a la señora Silvana Forlich, que es docente investigadora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Colombia. Si quieres te puede presentar, Silvana, cuando intervenga, un poco decir quién eres, cuál es tu experiencia y te damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que en realidad me honra muchísimo. De verdad, muchas gracias, mis agradecimientos a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de Chile, a la Academia Chilena, que así como lo vienen de mencionar, ha jugado un papel muy importante en todo pues, este proceso de construcción colectiva. Bueno, yo como para presentarme, yo soy abogada de la Universidad Externado de Colombia. Hice mis estudios de pregrado en el externado y de posgrado en la Universidad París II, Panteón Assas, donde en mi doctorado hice un estudio sobre formalismo contemporáneo y protección del consentimiento contractual, donde abordé los retos de las tecnologías y de protección al consumidor desde, digamos, una institución muy clásica del derecho, que viene del derecho romano, que es el formalismo contractual. Actualmente soy docente investigadora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado, directora del Observatorio de Nuevas Tecnologías y Derecho Privado de la misma institución académica. Y pues soy abogada, consultora independiente, sobre todo muy curiosa, interesada, me llama muchísimo la atención todas estas temáticas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Entonces, arranco, ¿cierto? Ahora sí vienen los 10 minutos. Bueno, entonces, bueno, una vez pues, expuestos mis agradecimientos, vale la pena manifestar el más sincero reconocimiento a todo el trabajo, rigor y valentía inmersos en las páginas que conforman el texto del proyecto de plataformas digitales que actualmente se discute en el Senado de Chile. Hago hincapié en la valentía e independencia de las disposiciones propuestas, toda vez que responden a la más que evidente necesidad de proteger al individuo en su integridad, su autonomía y en general sus derechos frente a un aparato tecnológico
que si bien ha aparejado importantes avances, beneficios y ventajas a la comunicación del individuo y al comercio, ha puesto a la sociedad de cara a importantes retos de todo orden que amenazan con la vulneración de hasta aquellos derechos más inherentes a la humanidad misma. Esta consideración de mano del rol activo que debe jugar el Estado como garante del Estado de Derecho y de la protección de los derechos de los ciudadanos, deben disipar las dudas frente a la necesidad o no de regular. Preocupaciones como la relativa a si estos derechos ya existen o no, al posible freno a la innovación, entre otras, que deben desaparecer ante la convicción de que si bien la incursión tecnológica en principio lo que propone es una renovación al nivel de las formas, de ahí entre paréntesis que se haya considerado que los romanos con su sistema eminentemente formalista hubieran sobrepasado con gran holgura todos estos retos, cierro paréntesis, la suplantación de soportes y de instrumentos que tradicionalmente servían para dejar rastro y concretar las interacciones humanas, traen consigo una profunda transformación de las dinámicas sociales, jurídicas, contractuales, lo que nos invita o nos pone ante la obligación de adoptar acciones positivas con la finalidad de superar todos estos desafíos. Ahora bien, puntualmente, con el ánimo de aportar constructivamente a la edificación de este instrumento normativo sobre plataformas digitales, a continuación me permito presentar algunas rápidas y puntuales consideraciones sobre el articulado propuesto. En primer lugar, a propósito del artículo 3º, literal A, en el que se definen las plataformas de servicios. Mi concepto, digamos, del estudio que yo he hecho sobre este documento, este artículo, este literal, adolece de falta de claridad y precisión conceptual. Principalmente, ya que la extrema diversidad de tipos de plataformas nos expone al riesgo de encontrar excluidas algunas de sus presentaciones. Entonces, corremos el riesgo de que se excluyan, algunas de sus presentaciones. Esto impone la necesidad de proponer una definición clara, pero a su vez inclusiva de la variopinta oferta de plataformas electrónicas que se encuentran en el mercado. Así, por ejemplo, en dicha definición del artículo 3º, se encontrarían excluidas aquellas plataformas que prestan un servicio directamente, como es el caso de Netflix, Spotify, Google, para dar algunos ejemplos. Algunas de estas caracterizadas por el llamado mercado bifase en sus modalidades gratuito y pago. Es decir, los verbos rectores empleados en este artículo, crear, organizar y controlar, se quedan cortos en los escenarios en los cuales las plataformas proveen un servicio a ellas mismas, yendo más allá del rol de facilitador de interacciones en los términos del discutido artículo o de simple intermediario. Igualmente, en lo que concierne al literal C y D del mismo artículo 3º, no queda clara cuál es la diferencia entre el concepto de usuario digital y consumidor digital. Vale la pena preguntarse si el primero se refiere a la noción del proveedor del servicio, diferente al proveedor de la plataforma. Me refiero al servicio que provee la plataforma misma, como por ejemplo el que acabo de mencionar, como por ejemplo un servicio de streaming. Y también nos preguntamos si en esa definición de usuario digital encontramos incluido el concepto de prosumidor. Se considera que tal vez en materia de actores en las plataformas digitales se podría adoptar una clasificación un poco más simple, como aquella que diferencia tres sujetos: operador de la plataforma, proveedor del servicio y utilizador.
A renglón seguido, en el artículo 4, celebro la inclusión del principio de equivalencia entre el espacio digital y físico, o de equivalencia funcional. Principio base en lo que concierne la implementación de formas digitales. En virtud de este y en los términos de la Ley de Comercio Electrónico Colombiana 527 de 1999, que ya tiene más de 20 años, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos o documento electrónico. Sin embargo, considero que lo propuesto en el texto del artículo es restrictivo al referirse solo a los derechos y libertades del usuario, cuando tal vez se podría aprovechar la oportunidad para entregar una noción más completa y clara de las relevantes implicaciones que trae esta equivalencia. Entre ellas, el cumplimiento normativo mencionado en el artículo 4, al que deberán sujetarse las plataformas digitales como consecuencia misma del principio de equivalencia funcional. En consecuencia, se considera que el literal B de este artículo, es decir, el que se refiere al principio de cumplimiento normativo, es innecesario o tal vez sobra en el cuerpo de la norma propuesta. Por último, más adelante, en el artículo 13 del proyecto, llama la atención el título que le fue otorgado a este artículo, consentimiento del consumidor. En primer lugar, llama la atención, ya que no se entiende por qué se le otorga el título de consentimiento del consumidor a un artículo incluido dentro de un título denominado responsabilidad contractual. Nos llevaría a pensar que si el artículo se va a referir al consentimiento del consumidor, estaríamos hablando más bien de un área que se aborda dentro de la formación del contrato y no tanto dentro de la responsabilidad contractual. También llama la atención por qué el artículo solo se refiere al consentimiento del consumidor y no al consentimiento de cualquier usuario. Entonces, sobre ese punto, y ahí no solo me refiero a ese artículo, sino a las varias referencias que hace el proyecto al consumidor, sobre ese punto valga la pena mencionar que todo lo relativo al consumidor, en mi punto de vista, debe ser, es decir, la protección del consumidor debe reservarse las normas especializadas sobre la materia. Por supuesto, partiendo de la base de que dichas normas deberán ser actualizadas, digamos, en el sentido de que puedan incluir una noción de consumidor. Doña Silvana, se le ruega ir terminando, por favor, para que podamos terminar las intervenciones. Gracias. Noción de consumidor en las plataformas digitales. Es decir, que el consumidor no solo es aquel que tradicionalmente compra bienes y servicios y paga una contrapartida monetaria, sino es aquel que también interactúa, consume información y es objeto de la llamada economía de la atención. Para terminar, ahora sí, una última idea, es que es muy llamativo y celebro que se incluya dentro de ese artículo aquella mención al contenido esencial del contrato y se diga que solo las partes estarán obligadas por este. Si bien es un llamado a respetar, digamos, solo aquello que hace parte del contenido esencial del contrato, lo que nos lleva de pronto al concepto renovado de causa del derecho francés. Tal vez valga la pena articular este concepto con herramientas concretas que se han desarrollado en el derecho contemporáneo, específicamente en el formalismo electrónico contemporáneo, como lo son las menciones obligatorias o las apariencias en las menciones que permitan entregar una información más cierta, sencilla y clara al contratante sobre el contenido mismo del contrato. Muchas gracias. Silvana, muchas gracias. Le damos la palabra al senador Chaguán, pero de todas maneras yo quisiera aprovechar de plantearle a Silvana, que es una de las expertas más importantes de Latinoamérica en esto, primero agradecerle, y si después te podemos mantener como colaboradora en estos proyectos, porque lo que nosotros trabajamos con la ciencia mundial, o sea, la ciencia chilena, la academia chilena, nuestra intelectualidad, pero permanentemente nosotros estamos en interacción con
especialistas de todo el mundo y quisiéramos poder solicitarte que pudieras seguir trabajando con nosotros, porque esto no reconoce fronteras. Estamos hablando de la regulación del territorio del futuro que vamos a habitar, que un nuevo continente que no tiene fronteras por lo menos conocidas, y te queremos invitar a ser parte de esto. Senador Chapuán, tenía una... Sí, no, presidente, primero agradecer a Silvana por esta exposición. Si es posible que nos pueda mandar la minuta de esa presentación, porque habían observaciones a articulados que están en el proyecto, para ver si lo podemos corregir eventualmente. Así que nos encantaría, Silvana, vuelvo a insistir, agradeciendo tu intervención, si nos puedan mandar la minuta de la misma. Gracias. Sí, A claro que continuación sí. tenemos otro... Muchas gracias, Silvana. Tenemos otro invitado extranjero. Aquí han venido muchos invitados y colaboradores de distintas partes del mundo, UNESCO, de Argentina. Bueno, ahora está el abogado Emilio García. Emilio, te quiero agradecer tu participación. Si quieres, solicito que te presentes y luego puedas iniciar tu exposición. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Un respetuoso saludo al presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología e Innovación del Senado de la República de Chile. Mi nombre es Emilio García. Yo soy abogado también de la Universidad Externado de Colombia. Tengo una especialización en Derecho Financiero y Bursátil de esa misma universidad y una maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Soy un académico con más de 17 años de experiencia académica de investigación en varias universidades de Colombia, y he escrito algunos artículos sobre la materia que hoy nos ocupa, fundamentalmente desde la perspectiva del derecho de la competencia, temática en la cual dirijo una especialización en derecho de la competencia y protección del consumidor en una universidad en Colombia. Dicho eso, y dados mis agradecimientos y el pequeño espacio que tenemos para referirnos en alguna manera al proyecto de ley que ustedes bien han tenido trabajar, pues voy a entrar en materia. En primer lugar, pues claramente yo creo que merece un respeto a la Comisión incorporar en su agenda de trabajo una regulación de plataformas digitales, lo que pone a Chile en la vanguardia de propuestas legislativas sobre la materia. Y claramente, pues esta labor no es sencilla porque implica tener en cuenta un diálogo de fuentes jurídicas con bienes jurídicos protegidos diversos. Vemos cómo la teoría general de las obligaciones y de la responsabilidad civil está inmersa en una regulación de esta naturaleza, la regulación de la libre competencia económica, el derecho del consumidor, la protección de datos personales, las libertades de expresión y de información, el derecho internacional privado, la propiedad intelectual, entre otros. Entonces, estando en una comisión de desafíos, traigo a colación la segunda acepción del verbo desafío según el diccionario de la RAE, que significa rivalidad y competencia. Y lo traigo a colación porque este tema de la rivalidad y la competencia es uno de los problemas estructurales en la regulación de las plataformas tecnológicas. Y esta acepción me ha hecho reflexionar en algunos escritos sobre el desafío que implica la regulación de los mercados digitales, por sus características, sus altos niveles de concentración, su tendencia a inclinarse hacia un único ganador, sus características de estar basados en redes y datos, economías de escala, los fuertes efectos directos e indirectos, las restricciones al cambio de consumidores, entre otros. Y esto ha generado una propuesta regulatoria específica en muchos países como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Alemania. Entonces, obviamente esa regulación transversal de los mercados digitales, incorporando principios como la libre elección del consumidor o los referidos a la libre participación de otros agentes y la eficiencia económica, es otro desafío para la Comisión y en general para el Congreso de Chile. Pero han dado un paso interesantísimo en función de fijar unos principios y unas normas sustantivas importantísimas, identificando los aspectos, creo, más relevantes de una regulación en esa materia. Ahora, también tengo algún comentario en relación con el concepto de plataforma digital de servicios, que todos entendemos es un concepto que quiso amplitud, y en él entonces podrían estar incorporados muchas particularidades que de pronto ameritarían precisiones.
Por ejemplo, en este contexto conceptual, las plataformas podrían ser consideradas como un medio de comunicación, como proveedores de comercio electrónico o como proveedores de servicios en la red. Y pues algunos consideran que no se podría asimilar una red social a un medio de comunicación porque no crean el contenido y quien lo consume son los mismos usuarios, cosa que no comparten otros medios como la comunicación y la radio. Y eso explica que la mayoría de redes sociales no tengan consideraciones especiales frente a la calumnia y a la injuria, como sí lo tiene este proyecto, y por ello le corresponde a su regulación a las legislaciones nacionales, como en buena medida hoy lo hace este proyecto. Ahora, en el principio de equivalencia, en el principio de cumplimiento normativo, pues también veo enfoques interesantes, porque no solo se tratan de incorporar principios que equiparen las reglas jurídicas del mundo físico y trasladarlas al mundo digital, sino establecer un piso mínimo de protección para ciertos derechos y obligaciones en este último. Pero el proyecto reconoce que, dadas unas características particulares en el mundo digital, se imponen soluciones a veces legales diferentes, como ocurre con aquella disposición contractual que nos mencionaba Silvana sobre consumidor digital, sobre la cual espero poder llegar a referir. El principio de cumplimiento normativo, que muchos señalan que podría sobrar, le encuentro valor al principio en las plataformas colaborativas, porque es bien conocido el argumento de que como ellas no prestan los servicios finales, podrían no estar obligadas a cumplir las reglas especiales que los otros operadores, por ejemplo los taxistas, podrían estar obligados a cumplir. Y el principio de universalidad de acceso, entiendo que algunas críticas han dicho que no podría establecerse porque no todos los servicios son gratuitos, pero lo mismo podría decirse de un servicio público domiciliario que no es gratuito, pero el Estado debe fomentar su acceso universal. En este sentido, me quiero referir en forma particular, dado el poco tiempo, a tal vez el artículo que más polémica pueda generar, que es el de libertad de expresión del artículo 6º de la ley. Y me parece que ha sido mal interpretado en algunos documentos de crítica que he revisado sobre este proyecto, porque la norma bien entendida contiene un principio de libertad de expresión y de responsabilidad sobre los contenidos de quienes los emiten, una prohibición de la plataforma de eliminar contenidos salvo que sean injuriosos, calumniosos o amenazantes, un principio de responsabilidad de la plataforma por actuación ilícita o por no actuar con diligencia, y ello se complementa con lo dispuesto en el artículo 12, al que, dicho sea de paso, considero que este artículo debería remitirse expresamente, en virtud de la cual la plataforma debe dar la oportunidad al afectado de ser escuchado y fundar sus decisiones antes de tomar una decisión. Entonces creo que el proyecto ha sido mal entendido en cuanto a la aplicación a este principio. Ahora, del análisis de esta norma, si la plataforma es la que califica el contenido, considero que es recomendable incorporar criterios generales de necesidad y proporcionalidad bajo las cuales las plataformas podrían ejercer las obligaciones relativas a bloquear contenidos y procedimientos específicos. Por ejemplo, me parece afortunado un sistema de notificaciones y contranotificaciones similar al que se utiliza en la regulación de la responsabilidad de los Internet Service Provider en materia de contenidos infractores de derecho de propiedad intelectual, que implica que la plataforma informa a la persona que ha sido objeto de una acción o una denuncia de infracción. A su vez, existen unos mecanismos de contranotificaciones en ese sentido y eso le da transparencia y seguridad al proceso. Ahora, dentro de los modelos de responsabilidad en las plataformas digitales en cuanto a la libertad de expresión se refiere, pues la política legislativa tiene 4 opciones. Una es que no sean responsables, otra que el usuario sea el único responsable, como el modelo americano, un tercer modelo en el cual la plataforma tiene la responsabilidad como el modelo europeo, y un modelo mixto entre las opciones 2 y 3 que considero que es el adoptado con inteligencia en el proyecto de ley, en el cual la responsabilidad principal es asumida por el usuario y hay una responsabilidad residual asumida por la plataforma. El proyecto, creo, distingue en el fondo, y así debe ser entendido, un papel más activo y por lo tanto de mayor responsabilidad de las plataformas en problemas tales como la recopilación de datos a gran escala, la seguridad de los datos, la transparencia para que el usuario conozca el manejo de los algoritmos y evitar sesgos de discriminación. Y un papel menos activo, de menor responsabilidad si se quiere, en el caso del bloqueo de contenidos, en caso de insultos, injurias, calumnias, bullying, en los cuales la plataforma no genera el contenido sino sus usuarios, y entonces debería ser responsable en casos determinados, como por ejemplo cuando la fuente es anónima,
o no es posible lograr que rectifique lo publicado, o es un bot, o cuando una autoridad se lo ordene. Y en estos eventos la plataforma debería ser responsable solamente si mantiene la información y permite que se multiplique, que creo que es la orientación inmersa en un análisis sistemático del proyecto de ley en los artículos 6, 7 y 12 interpretados de esa forma. Las políticas de bloqueos libres por las plataformas podrían ser contrarias a derechos fundamentales y estimular la censura, y esto lleva pues a que haya toda una discusión alrededor de este artículo. Pero me parece bastante interesante otras disposiciones y otros principios. Don Emilio, le rogaríamos ir redondeando su exposición, por favor, a la gran cantidad de invitados. Muchas gracias. A los cuales pues es difícil referirme en este poco espacio, pero creo que es un proyecto que ha identificado los lineamientos más importantes en relación con una regulación y los principios básicos que deben orientar un posterior desarrollo legislativo que ponga a tono a la legislación chilena que se quiere fundar con estos principios y obviamente con desarrollos posteriores legislativos. Muchas gracias a la comisión por la invitación, al profesor doctor Carlos Amunátegui por referenciar mi nombre, y es un placer haber estado con ustedes. Bueno, la misma solicitud que le hicimos a Silvana, Emilio, que nos pueda enviar tu planteamiento, porque nos parece muy interesante incorporarlo y poder contar con ustedes también, con la universidad y con ustedes, contigo, para poder generar una iniciativa que tenga la complejidad, profundidad y amplitud y sea lo suficientemente abarcativa para que podamos, tal vez esta experiencia, poder replicarla después. Muchas gracias. Cuenten con eso. Muchas gracias. Tenemos a Felipe Arboe. No sé si está Felipe. Sí, aquí estoy. Felipe. Bueno, Felipe es constituyente, le agradecemos su participación y le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer la invitación que se me hiciera a través del senador Kenneth Piuco a participar de esta comisión. Lo primero es relevar la importancia de que el Parlamento esté discutiendo estos temas tan relevantes en esta era digital, con una tremenda disrupción en materias laborales, en materia de derechos fundamentales, con riesgos para la democracia y también obviamente con riesgo para un conjunto de derechos que en la vida probablemente analógica no existían y que en la vida física obviamente se requiere establecer algún tipo de regulación. Lo primero entonces es señalar que es necesario avanzar efectivamente a hacer una regulación debido a la potencial afectación masiva de bienes jurídicos, como decía, desde los aspectos relativos a la honra, a la libre competencia, a la protección de datos personales, la ciberseguridad, la democracia como sociedad en general. Sin embargo, obviamente cada regulación, a mi juicio, digamos, debe estar impulsada por la autoridad pública, debe tender a mejorar el piso en el cual nos encontramos, es decir, la situación actual en materia de regulación en estas materias. Tanto la Constitución como las leyes hoy día están consagrando. Esta es la idea que se recoge en el principio de no regresión, que es fundamental. En concreto, a mi juicio, y quiero hacer aquí un disclosure, digamos, yo no represento ningún tipo de interés, no tengo ningún tipo de contratación con ningún tipo de empresas vinculadas a estas materias, por razón por la cual más bien mi aproximación tiene que ver con haber trabajado profundamente el proyecto de protección de datos, estar hoy día publicando artículos en Europa y en Chile sobre protección de datos y nuevas tecnologías, particularmente temas de fintech y otros en esta materia. Y por tanto, hablo más bien con libertad y con la idea de poder aportar, digamos, al proceso de debate que se hace en esta materia. El proyecto, en mi juicio, adolece de un conjunto de problemas que son propios, digamos, de las regulaciones, y esto se observa en un conjunto de proyectos de ley que se han presentado a lo largo de los años en el Congreso, tanto en Chile como en Latinoamérica, y lo hemos analizado con el Consejo Europeo de Protección de Datos, y que dice relación que van desde la concepción de los derechos involucrados, de las características específicas, hasta cómo se logra materializar la regulación propuesta. En consecuencia, creo que tenemos un problema, a mi juicio, digamos, más bien de mirada o subjetiva, digamos, y otro referente a las normas propuestas. Es evidente que desde el punto de vista del mundo, del objetivo que se persigue, es loable, en el sentido de establecer una regulación para evitar la afectación de derechos fundamentales, pero no necesariamente
el objetivo se ve plasmado cuando uno empieza a recorrer el articulado propuesto en el proyecto de ley. Por ejemplo, se hace una omisión de la garantía fundamental de autodeterminación informativa que logramos consagrar a partir del año 2018 en el numeral 4 del artículo 19, y que es el piso, por lo demás, de lo que estamos iniciando nuestra discusión en la Convención Constituyente. Es decir, en virtud del principio de no regresión, la Convención Constituyente inicia la discusión con el piso que hoy día tenemos. No obstante, vamos a instalar un conjunto de otros derechos, digamos, instalados en la discusión constitucional. La dimensión digital de la persona excede con creces lo que puede llamarse una relación de consumo. Al tratar a la persona en su relación con las plataformas como el consumidor, se reduce el ámbito de protección y aplicación a esta relación de consumo, que supone la existencia de eventuales pagos o eventuales intereses de un lado y de otro. No obstante, las plataformas no solo afectan a consumidores de tecnología, sino a usuarios de las mismas o a personas naturales que, sin ser consumidores, tienen una relación o una participación o una existencia en el mundo de las plataformas y el mundo virtual, digamos. Omisión de principios y directrices de legislación sobre protección de datos personales y ciberseguridad. La experiencia previa del legislador como marco de referencia de futuro. Pensemos que en la Comisión de Hacienda del Senado se encuentra en discusión en primer trámite constitucional el proyecto de ley que regula la protección de datos personales, que ha sufrido un conjunto de adecuaciones y que va a venir, a mi juicio, a establecer un marco regulatorio necesario para poder avanzar. Para decirlo de otra forma, la regulación de las plataformas digitales presupone la existencia de ciertos marcos regulatorios iniciales: protección de datos personales, ciberseguridad, ¿por qué no pensar también en las fintech y otros, ¿no? En consecuencia, cuando se tiene un marco jurídico de base, es posible avanzar, digamos, también en la regulación de las plataformas digitales, la regulación de lo general a lo particular. La experiencia brasilera en esto ha sido bastante positiva porque han ido evolucionando desde principios de los 90 a la fecha en un conjunto de regulaciones tecnológicas que han permitido sacar adelante un ecosistema normativo, jurídico y administrativo muy robusto que gradualmente ha ido regulando y que hoy día tiene a Brasil como un país que es pionero en estas materias. En consonancia, entre los fundamentos y la propuesta de la técnica legislativa, deriva de una idea matriz que tiene problemas reglamentarios, que implica, por ejemplo, alguna admisibilidad de algunas indicaciones. Evidentemente se pueden producir situaciones complejas, digamos, desde el punto de vista de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Recordemos, a propósito del proyecto de ley, hoy ley vigente, de medios de pago, se estableció un conjunto de indicaciones de parte de los legisladores, de los cuales me incluyo, pero que después tuvo que ser obviamente recogida por el Ejecutivo, dado que era, de acuerdo a la Constitución actual, que esperamos que termine pronto, pero mientras esté vigente hay que respetarla, que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Vemos ahí algunos puntos. Yo comparto plenamente una aseveración que hace el Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile en relación con el proyecto de ley que publicó en su oportunidad, respecto de cerca de 10 temáticas sobre que versaría esta iniciativa y que adolecen de algún tipo de problemas que me imagino yo que el Centro de Derecho Informático va a exponer en profundidad. Respecto a observaciones por tema, cuando uno observa, por ejemplo, el artículo primero, el objeto de la ley, la importancia de respetar el ámbito de las atribuciones del Congreso Nacional, como señalaba, sobre todo cuando el proyecto original incluía normas que imponían un deber de registro y certificación, que habilitaba a la autoridad para ordenar el bloqueo de las plataformas. Evidentemente, el proyecto original tenía ahí un problema muy complejo. Regular la situación de las plataformas de servicios digitales, uno se pregunta, ¿ese es el mecanismo más eficiente? ¿Cuál es la experiencia práctica? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el extranjero? La famosa idea de regular la plataforma y establecer un mecanismo de control puede ser eficiente, pero puede ser también materia de abuso y afectación de derechos. Pensemos, por ejemplo, que otorgarle la potestad a un ente privado para poder sacar de circulación un determinado escrito que puede afectar la honra,
pero que es dotarle al final del día a un privado, nacional o multinacional poderoso, que finalmente decida qué se publica y no se publica. Yo soy partidario, tal como lo establece la legislación comparada, más bien de dejar esto en manos de un tercero imparcial que en general en el mundo del derecho occidental se llama juez. Es decir, que la afectación, cuando se produce la colisión de dos derechos, el derecho a la honra y el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, sea un tercero imparcial que lo decida y no un ente privado, que dado el poder, tal como señalaba el propio presidente de la comisión, de las multinacionales, parece raro entregarle el poder, digamos, para que ellos puedan tomar esta decisión. Creo que en el artículo segundo, el ámbito de aplicación, existiría, a modo de redacción, una sugerencia. Hay cierta ambigüedad cuando se habla de la dirección de contenido específico hacia el país. Creo que eso es más complejo porque habría que redactar de una forma distinta, porque además a ello se suma la inexistencia de una autoridad administrativa que lo determine, particularmente el caso chileno. Mientras no saca la ley de protección de datos, no tendríamos autoridad administrativa y por tanto adolecería los mismos vicios que tiene hoy día la ley 19.628, que en 1999 fue pionera, pero el gran pecado es que no tiene autoridad administrativa que la protege y por tanto más que derechos son consagraciones de meras expectativas frustradas de los ciudadanos que tienen que recurrir por la vía del habeas data, digamos, en un procedimiento ante los juzgados civiles. Consecuencia, creo que hay un problema y por eso aceleraría el pronto despacho, digamos, de la ley de protección de datos del proyecto que está en la Comisión de Hacienda, porque finalmente el gobierno se ha abierto a tener una autoridad autónoma, especializada, administrativa, para regular esta materia, que puede ser complementaria a esto. Es decir, podría esa autoridad ser la que finalmente termine dando respuesta, digamos, a estas materias. ¿Cuál es la fuente a nivel comparado cuando ven los principios del artículo 4? ¿Cuáles son los casos de éxito o de fracaso? ¿Cuál es la evidencia? La aplicabilidad y concreción de principios de otras áreas del derecho. El principio de equivalencia funcional, por ejemplo, que se establece. Si la equivalencia entre el espacio digital y físico fuese tan lineal, evidentemente no sería necesaria, por ejemplo, una ley de ciberdelitos. Y sí necesitamos una ley de ciberdelitos porque tenemos particularidades en el mundo digital que no las tenemos en el mundo físico y por eso se requiere la adecuación. Entonces, yo veo con buenos ojos la idea, pero insisto, creo que al momento de ir materializándola, uno podría mejorar la técnica legislativa. El principio de universalidad, accesibilidad y su estrecha relación con las brechas de infraestructura, que determina la calidad del contenido y su no discriminación. Don Felipe, le rogamos ir redondeando su posición. Muchas gracias. Perfecto, voy cerrando entonces. Acceso universal, gratuidad. Debemos recordar que las plataformas corresponden al ámbito privado, por lo que difícilmente podríamos obligar a su gratuidad. O sea, es difícil. En materia, el capítulo 2, derechos y obligaciones, creo que es importante sacar algunos elementos que son susceptibles de mejoras como la neutralidad de la plataforma, la libertad de expresión, el derecho a la rectificación y el olvido. Hay vastos libros, digamos, que hemos participado en conjunto, digamos, por conjunto de autores, digamos, que han participado en esta materia, la protección de personas vulnerables, el principio de la no discriminación. Es decir, hay un conjunto de normas y particularmente el artículo 12 respecto al debido proceso. Creo que es importante que la ley concrete la garantía fundamental y no tan solo limitarse a reiterar las prerrogativas. Creo que ahí es posible también hacer un avance. Y finalmente, respecto al consentimiento, lo que no puede ocurrir es que esta ley valide el consentimiento como una forma de no cumplir los estándares internacionales, porque aquí se te dice que si hay consentimiento, la plataforma, digamos, puede utilizar el dato. En la ley de protección de datos establece que aun cuando hay consentimiento, esa plataforma queda regulada para efectos de la protección de datos personales de acuerdo a los principios del GDPR que hoy día son los que están imponiendo a nivel global. Una minuta de esto puedo dejarla, digamos, para ir profundizando en estas materias, pero agradezco la invitación y espero, como digo, que se tenga una buena discusión para efectos de fortalecer el desarrollo de las nuevas tecnologías y salvaguardar los derechos fundamentales que son fundamentales en la era digital. Gracias, presidente. Bueno, le agradecemos a Felipe Arboe ahí su presentación, también que nos envíe si la puede enviar por escrito, y le vamos a dar la palabra a continuación a Anatel. Ha sido interesante esta discusión también porque yo creo que nosotros señalamos que existe una brecha gigantesca, una asimetría gigantesca entre la responsabilidad y la carga ética que tienen que asumir, y me parece muy correcto que sí lo hagan los medios de comunicación tradicionales,
que son los verdaderos y auténticos certificadores de veracidad en una sociedad junto al mundo intelectual. Cosa que no ocurre en el mundo virtual, pero que además el mundo virtual está exento de todo tipo de responsabilidad, no tiene ninguna carga, y de mi punto de vista está generando una competencia totalmente desigual y que pone en riesgo la existencia de la democracia, porque un mundo sin verificación de veracidad, un mundo sin intelectualidad, que justamente pueda generar una validación de cuáles son los contenidos verdaderos y falsos, dudosos, es esencial para la vida democrática. Y yo lo pongo esto en el contexto además de la personalización, que reúne a iguales, y los iguales no aprenden de entre ellos, uno aprende de lo distinto. Por lo tanto, se está generando un problema para la convivencia democrática. Esta competencia desleal amenaza con la extinción de los medios tradicionales, a menos que los medios tradicionales dejen de ser certificadores de veracidad y se transformen o tomen las mismas prácticas que los medios digitales. Y por lo tanto, aquí hay un tema central para la democracia y me parece muy importante entonces que puedan opinar también, en este caso, los representantes de Anatel. Queremos tener después a los de la prensa escrita, de radio, que también puedan dar su opinión. Así que, Ernesto, le damos la palabra. Usted dice ahí cómo quiere seguir, a quién quiere presentar. Muchas gracias, presidente, y senadores que lo acompañan. Estoy mandatado por el directorio de Anatel en su reunión de hoy para hacer una breve presentación. Me acompañan Antonio Escobar, que es el gerente general de Mega. Me acompaña don Diego Karich, que es el asesor legal de la red Chilevisión, y me acompaña Daniel Desmet, asesor legal de Canal 13 Televisión. Max Luxi se excusó porque tenía una reunión que no pudo absolutamente correr. Les voy a hacer una presentación en pantalla. Proyecto de ley que regula las plataformas digitales. Estimamos que esta es una materia que merece una discusión seria y profunda. Nos alegramos verdaderamente que el Senado de la República haya tomado esta iniciativa y esperamos poder contribuir desde la visión, por cierto, parcial nuestra, pero que creo que explica cómo estamos en esta materia. Sin duda, los avances de las tecnologías han permitido acelerar los caminos del conocimiento y las comunicaciones múltiples, lo que es destacable, ya que permite mantener a la comunidad conectada y con acceso a diversas plataformas de contenido. Estas características nos parecen extremadamente positivas y de ninguna manera podríamos estar en contra. Sin embargo, debemos hacer presente que junto con el aporte surgen dificultades o problemas que merecen estudiarse y, a nuestro juicio, regularse dentro de lo posible. Hace ya bastante tiempo que sostenemos que hay asimetrías entre las plataformas digitales y los medios tradicionales. Asimetrías tributarias. Las plataformas internacionales no pagan impuestos a la renta en Chile. Facilitan y o permiten el uso ilegítimo de la propiedad intelectual de los medios nacionales. No tienen obligaciones con las sociedades autorales. Venden publicidad sin estar sujetos a las regulaciones que tienen los medios tradicionales, como la limitación de ciertos productos, de horarios, etc. Asimetría en el plano editorial. En muchos casos las plataformas se prestan para expresiones de difusión de odio, racismo, discriminación, sexismo, xenofobia, etc., sin tener la regulación, como la televisión abierta y la televisión por cable del Consejo Nacional de Televisión o de otro organismo público como las tenemos nosotros.
no se le exige a esta plataforma el aporte obligatorio que hacen los medios de comunicación nacionales. Por ejemplo, la televisión abierta está obligada a campañas de servicio público. Tenemos una franja política que, a título de ejemplo, en esta primera vuelta presidencial entregó 40 minutos diarios a las distintas tendencias políticas. Esto es absolutamente gratuito. Tenemos obligación de entregar información personalizada para las personas discapacitadas. Agrego también que no tienen obligación de emitir programas culturales. No están obligadas a horarios protegidos. Pueden difundir propaganda política pagada, lo que está expresamente prohibido por la televisión abierta. O sea, se da el contrasentido que la televisión abierta no puede pasar la publicidad pagada, está prohibido, pero sí entrega espacios gratuitos por un tiempo relevante. Es absolutamente a la inversa en el caso de estos medios. Carecen de mecanismos de protección para menores de edad, grupo etario que es gran consumidor de estos productos. Pueden publicitar libremente medicamentos e información médica sin ninguna restricción legal. No tienen director responsable, como todos los medios de comunicación nacionales que se encuentran obligados a tener para asumir legalmente la responsabilidad de los contenidos que se emiten. Regulación necesaria para competir con igualdad. Creemos que los contenidos de las plataformas digitales queden bajo la supervisión regulatoria posterior al Consejo Nacional de Televisión. Es importante que se diga esto, porque los canales de televisión abierta responden por lo que emitieron y lo emiten libremente, pero responden si cometen excesos, abusos de cualquier tipo que el Consejo estima. Dicho organismo ejerce esto sobre todas las plataformas de televisión abierta y del cable también. Que se obliga a los operadores digitales globales a tener domicilio en Chile. Creemos que es lo mínimo. Que se obligue a los operadores digitales globales a pagar impuestos por la renta que generan en Chile. Que estén obligados a tener un director responsable de nacionalidad chilena con domicilio en territorio nacional. Y que se le exija una licencia para operar que se pueda caducar si no cumplen la ley chilena. Creemos que es muy importante que se le prohíba transmitir contenido cuya propiedad intelectual es nuestra por medio de terceros. Creemos que esto es fundamental para proteger los derechos de autor y la creación de la industria nacional de las telecomunicaciones. Creemos que por ley se debe prohibir que las empresas de telecomunicaciones chilenas provean internet a los sitios piratas, redes sociales, buscadores y operadores digitales que roben la propiedad intelectual y contenido de los medios chilenos. Creemos que las plataformas digitales deben tener un mínimo semanal de contenido cultural como lo tenemos nosotros. Que las plataformas digitales estén obligadas a incorporar el lenguaje de señas en sus contenidos noticiosos. Que las plataformas digitales estén obligadas a transmitir franjas políticas y campañas de bien público. Que las plataformas digitales no puedan emitir contenidos peligrosos, riesgosos, incluyendo pornografía y violencia a los niños chilenos. Prohibición de las fake news, expresiones de odio, racismo y discriminación, sexismo, clasismo y xenofobia, y todo lo que sea falta de pluralismo. Que si no cumplen estas exigencias legales, la autoridad regulatoria debiera no permitir que sigan operando. Ese es nuestro pensamiento. Estamos a favor del
del proyecto de ley. Creemos que hay mucho trabajo por hacer y como Anatel comprometemos nuestra colaboración concreta, operativa, en esta materia. Y felicito al Senado de la República por esta iniciativa. No estamos en contra de que haya mayor difusión. Defendemos la libertad de expresión, pero la libertad de expresión con responsabilidad y con personas que den la cara y que tengan domicilio conocido y responsable conocido. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Yo lo que le vamos a pedir también a Ernesto que nos envíe su planteamiento por escrito y que también me esté invitado en forma permanente a esta discusión, porque evidentemente este tema afecta a uno de los actores fundamentales en la preservación de la democracia. Yo diría en general los medios de comunicación que son propiamente validadores y certificadores de veracidad y que permiten la convivencia de la credulidad, que es un factor evolutivo de los seres humanos que nos permitió aprender, nos sigue permitiendo aprender, pero un ser humano cableado para la credulidad sin certificación de veracidad puede ser tremendamente peligroso. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas de las plataformas y redes sociales. Tenemos a continuación al abogado señor Cristian Vilches. No sé si está Cristian. Me dicen que puede que no esté Cristian. Entonces, le vamos a dar la palabra al abogado de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez, y después vamos a darle la palabra también a la representante del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, Lorena Donoso, pero primero al señor Daniel Álvarez. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a los honorables senadores y senadoras presentes en la comisión de hoy. En nombre del Centro de Estudio en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me presento brevemente. Yo soy académico de la facultad, trabajo en temas de regulación de tecnología desde hace más de 22 años. Soy el autor de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que incorporó un sistema de control de contenidos ilícitos y nocivos que es inédito en América Latina y que ha sido replicado en diversos países de la región. Y además he trabajado fuertemente en materias de ciberseguridad. Pero en nombre del Centro de Estudio en Derecho Informático, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es un centro especializado que tiene más de 30 años de experiencia en materia de regulación de tecnologías digitales, hemos querido compartir con ustedes un informe que hemos elaborado donde analizamos en detalle el proyecto de ley, el cual ha sido compartido con la comisión en un correo previo a esta sesión, y en el cual, de manera inédita, todo el equipo de investigadores del centro, integrado por académicos, investigadores, doctores en Derecho, magíster, incluso ayudantes, suscriben un documento de esta naturaleza, porque si bien la Universidad de Chile no tiene una voz única y es representada individualmente en la opinión de cada uno de esos académicos, creemos que este tema revestía cierto interés e importancia e hicimos el esfuerzo por tener un documento de consenso que reflejara una opinión de fondo sobre el proyecto de ley, pero también una opinión técnica sobre el proyecto de ley. Por eso queríamos compartir con ustedes algunas de las principales conclusiones de este reporte y la estoy distinguiendo, estoy haciendo la distinción principalmente en observaciones de forma que son relevantes para la discusión de fondo, algunas observaciones de fondo y por último las afectaciones de derechos fundamentales que nosotros visualizamos, algunas de las cuales ya han sido enunciadas previamente. Respecto a las observaciones formales, una cuestión que nos preocupa mucho es que si bien compartimos el espíritu de regular la acción y los efectos de las plataformas digitales, en realidad estamos frente a un proyecto que es un misceláneo, que busca e identifica una serie de distintos problemas que ocasionan las plataformas digitales en su relación con los usuarios / consumidores, tratando de utilizar la terminología que utiliza el proyecto de ley, pero que en realidad son asuntos que están sujetos a diversas capas regulatorias, tanto analógicas como digitales. Cualquiera que trabaje en la regulación de tecnología sabe que nosotros tenemos 3 capas que operan y que permiten el funcionamiento, por ejemplo, de Internet, una de las principales plataformas que permiten el funcionamiento de este ecosistema. Una infraestructura tecnológica, básicamente pensada en servidores, redes, cableado de fibra óptica,
pero también la regulación sobre el contenido mismo, y aquí entran en juego todas aquellas normas que fueron mencionadas recién por el representante de Anatel respecto, por ejemplo, control de contenido vinculado a la propiedad intelectual, y por último, las interacciones de los usuarios. Si uno quisiera hacer un análisis sistémico del proyecto de ley desde ese punto de vista, es un proyecto misceláneo que trata de cubrir distintas dimensiones del fenómeno de las plataformas digitales, y yo creo que aquí tenemos un problema, en el sentido de que hay una falta de coherencia, o un problema de coherencia interna entre lo que la moción dice que va a hacer y lo que el articulado finalmente propone. A veces nos pasa que a medida que íbamos leyendo el texto, y además escuchando las distintas intervenciones que se han ido desarrollando a lo largo de las semanas en que se ha discutido esto en el Senado, a veces nos quedamos con la sensación de que es un proyecto que pretendió regular inteligencia artificial, pero que en el camino se dio cuenta que habían otras cuestiones tanto más urgentes que regular. Por lo tanto, ese problema de coherencia interna entre la moción y el articulado es importante porque incide en la forma en que está descrito el objeto del proyecto de ley, cómo están delineadas y determinadas las definiciones, que son tremendamente importantes luego para determinar el contenido normativo principal del proyecto de ley, y los principios, que en general, y una crítica transversal, y no voy a entrar en el detalle porque está contenido en el informe que ustedes tienen a la vista, terminan siendo poco claros y precisos. Ya algunas personas que me han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia a esto, y yo quizás haga referencia solo a algunos de estos aspectos principales. También el proyecto de ley, cuando uno revisa ese articulado, es un proyecto que opera por sí mismo y ante sí mismo, en el sentido de que no conversa con el marco regulatorio vigente. Muchas de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley son temas que están regulados en la Ley de Protección de Datos Personales, en la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual, en la Ley del Consumidor, en la Ley de Neutralidad en la Red. Por lo tanto, una cuestión que nos llama profundamente la atención y sobre lo cual nosotros invitamos a la Comisión a reflexionar es que si nosotros buscamos un proyecto de ley que cumpla con el propósito declarado, en este sentido, regular la acción de las plataformas digitales, ese esfuerzo tiene que ser realizado con coherencia regulatoria. Porque no nos vaya a pasar que por aprobar disposiciones especiales en una ley especialísima sobre plataformas digitales que incorpora, por ejemplo, la categoría de consumidor digital o consumidor electrónico, termine ese estatuto especial siendo menos protector que la ley del consumidor. Por lo tanto, es muy importante, y una invitación que nosotros formulamos en el informe que hemos preparado, es hacer el ejercicio de coherencia regulatoria para determinar qué contenidos del proyecto de ley están bien, mal, meridianamente bien resueltos en otros marcos normativos. Y creemos que es una cuestión tremendamente importante. Respecto a las observaciones de fondo, esta es una cuestión en la cual yo me quisiera detener un segundo, que uno mira el proyecto de ley y puede identificar al menos 10 objetos jurídicos protegidos, que en principio no es un problema cuando yo pienso en un texto constitucional, pero sí es un problema cuando yo pienso en un texto legal. Si yo tengo un texto legal que busca proteger diversos bienes jurídicos tan disímiles como la protección al consumidor, la protección de la privacidad, la protección de cierta población vulnerable distinta a niños, niñas y adolescentes, o que intenta establecer reglas sobre neutralidad, o que intenta establecer reglas sobre control de contenidos, esa dispersión normativa, esa dispersión de bienes jurídicos tutelados por la disposición, va a atentar contra la calidad de la regulación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que cuando yo tengo múltiples bienes protegidos y utilizo definiciones amplias o imprecisas, como es, por ejemplo, el caso de la definición de plataformas digitales, la labor del intérprete, y acá lo que nosotros tenemos que hacer, y el esfuerzo que hemos hecho desde el centro es tratar de facilitar la labor del intérprete en el caso de que este proyecto se transforme en ley, es que, por ejemplo, tendríamos que definir quién es una plataforma digital. Hoy día, tal cual está definido en el proyecto de ley, obligaría a todos, tanto a Facebook, a LinkedIn, a Instagram o cualquiera de las grandes plataformas que imaginamos son aquellas plataformas que los autores de la moción parlamentaria tienen en mente al momento de preparar el proyecto de ley, pero también obligaría a Chile Compra, al sitio del Senado, a mi blog personal, a un pequeño micrositio de microblogging. ¿Por qué? Porque la definición, al ser tan amplia, no distingue entre tipos de plataformas. No distingue entre plataformas que sean de acceso abierto, plataformas que sean de acceso cerrado mediante pago, no distingue entre plataformas grandes, pequeñas o ínfimas, ni tampoco distingue en tipo de servicio. Y eso es un problema importante porque, como les digo, si al final del día
La relación que tienen los ciudadanos con el Estado a través de clave única es una relación que está regulada por un proyecto de plataformas digitales, creemos que puede llevar al error y que puede generar una confusión jurídica tremendamente importante, especialmente en un sector que se está desarrollando fuertemente en Chile. Una tercera observación de fondo tiene que ver con el ámbito de aplicación. El proyecto hace una mención a aquellas plataformas o servicios que redireccionen contenido. Bueno, técnicamente hablando, la redirección de contenido es un proceso que depende del usuario, depende de la plataforma, depende si es que esa plataforma tiene servidores localizados en Chile o no los tiene. Desde un punto de vista técnico, la forma de acotar el ámbito de aplicación de las disposiciones no resulta en la práctica. Y esto tiene un problema importante que tiene que ver con la jurisdicción. Eventualmente, si se llegase a aprobar el proyecto de ley tal cual está, para las plataformas que son las que conforme al texto de la moción y conforme a las alegaciones que se han hecho durante la discusión parlamentaria, son las primeras llamadas a ser reguladas por la definición técnica, pero también por el problema de la jurisdicción, no van a ser alcanzadas. Facebook, tal como señalaba recién el representante de Anatel, no tiene domicilio en Chile. Instagram tampoco, y las grandes plataformas suelen no tener domicilio en Chile. Por lo tanto, si se avanza en un camino donde la regulación contemple definiciones amplias e imprecisas, finalmente... Don Daniel, ¿podría ir redondeando para dar al otro expositor? Terminaría redundando en que se van a afectar a usuarios, plataformas que no tienen nada que ver con el problema que identifica el proyecto de ley, y aquellos que sí debieran haber sido regulados van a quedar fuera. Y esto es un punto que nos llama mucho la atención. Si uno mira la experiencia comparada, las grandes plataformas de Internet han sido objeto de regulación por autoridades centralizadas, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, donde han aplicado grandes multas. En el caso del proyecto de ley, finalmente la protección ante las plataformas del usuario, y esa asimetría es difícil de resolver. Y por último, y con esto cierro, quisiera hacer mención a tres principales efectos en materia de derechos fundamentales que la iniciativa genera. Primero, cuando establece un mecanismo de control de contenido en el artículo 6 de la ley, tal cual está descrito, va a establecer un mecanismo de censura previa o censura discrecional de contenido complejo. Si yo soy un administrador de una plataforma digital, para evitar el riesgo de que se me atribuya responsabilidad por no haber sido diligente, lo que yo voy a hacer es que voy a bloquear contenido. Y esto no es una discusión nueva, esta es una discusión que tiene al menos 20 años en el derecho chileno y existe ley. Nosotros tenemos en la ley de propiedad intelectual un procedimiento judicial de bloqueo o retiro de contenidos ilegales, que está asociado a un mecanismo de remoción mediante una medida prejudicial precautoria. Por lo tanto, tenemos experiencia en Chile que se podría utilizar. ¿Y por qué esto es importante además en otros derechos? Porque, por ejemplo, y con esto cierro, señor presidente, cuando habla del derecho al olvido, si uno revisa la casuística chilena, el derecho al olvido ha sido utilizado por violadores de los derechos humanos que han sido condenados por tribunales chilenos. Y una de las experiencias comparadas que existe es que el derecho a la verdad y a la memoria histórica se ve afectado cuando nosotros tenemos derecho al olvido en la forma que está señalado en el proyecto de ley. Y en ese sentido lo que nosotros proponemos es avanzar en la discusión, pero dejar aquellas cuestiones que pueden ser objeto de regulación en otros ámbitos, por ejemplo, en el proyecto de ley de protección de datos personales, que avance y de manera tal de que en esos campos especializados se resuelvan aquellos problemas que nosotros hoy día identificamos. Dejamos a disposición de la comisión el informe, pero también quedamos a disposición de la comisión para efectos de seguir participando en el proceso, porque creemos que en la medida que existe un debate lo más amplio posible, puede ser que el proyecto de ley cumpla con el propósito originalmente declarado. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los honorables senadores y senadoras de la comisión. Gracias, Daniel. De todas maneras, envíanos tu presentación y yo creo que te vamos a invitar también a todo cuando uno está discutiendo en general un proyecto, es un chasis que justamente busca ser mejorado después de la discusión en particular. Pero lo que no hay ninguna duda es que la discusión es, vamos a tener el territorio del futuro, que es el territorio que vamos a habitar. Yo creo que uno tiene que entender hacia dónde va nuestra humanidad, hacia dónde está yendo nuestra sociedad, está emergiendo una nueva civilización donde los seres humanos vamos a habitar el mundo virtual. Y el mundo real a futuro va a ser casi el privilegio de unos pocos. Si el mundo virtual va a ser el territorio de vida, donde se va a estudiar, trabajar, donde se va a tener los sueños, la esperanza, los espacios de ocio, hoy día nos enfrentamos a la situación es que ese territorio carece de toda regulación. Ese es el ideal de algunos. De hecho,
Yo quiero recordar que en Silicon Valley hay toda una tendencia transhumanista que quiere un mundo sin regulaciones. Además, un mundo que va a devorar al resto, porque ese mundo no acepta la competencia. De hecho, Peter Thiel lo ha planteado formalmente, que es el principal gurú e intelectual de los más importantes en Silicon Valley, ha planteado que no tiene que haber competencia y hay que ser monopolista, y por eso ha levantado la tesis de que las plataformas tienen que jugar en el escenario que el ganador se lo lleva a todo. Y por eso que Google, que Facebook no aceptan la competencia. Entonces, este es un tema muy crucial, porque el monopolio, el control total de los datos de inteligencia artificial, como está ocurriendo hoy día, sea en manos de los chinos o de las plataformas GAFAM, es una amenaza para la humanidad. Entonces, yo creo que a nadie hoy día que tenga verdaderas convicciones democráticas se le podría ocurrir que no requiere regulación ese mundo, y que ese mundo tenemos que dejarlo como la ley de la selva, donde se impone la ley del más fuerte. Yo creo que en ese mundo no hay sociedad. Para que exista sociedad, y yo insisto, la sociedad es uno de los mayores avances que ha tenido la humanidad, se requieren normas de convivencia, se requieren simetrías de poder, se requieren participaciones equitativas, se requiere una distribución del poder y una descentralización del poder y una capacidad de generar inteligencia distribuida de todos los seres humanos y no de un grupo que tome o asuma el monopolio de las ideas y del futuro. Entonces, yo creo que es muy importante entender que lo que estamos haciendo nosotros es algo que es de frontera y que es un bien para la humanidad, y creo que tenemos que tomar las mejores ideas y aspectos que son necesarios revisar, hay que revisarlo, pero no puede ser el argumento de que porque estas plataformas funcionan en el ciberespacio. Claro que sabemos que funcionan en el ciberespacio y sabemos que superaron el Estado Nacional y ningún Estado Nacional los tiene que regular. Entonces los Estados nacionales, las sociedades tendrán que organizarse para establecer obligaciones, por ejemplo, que estas plataformas tengan que registrarse para poder estar al alcance justamente de la sociedad, ya no siquiera digo un Estado, de la sociedad, para no ser la ley de la selva y hacer lo que quieran en el momento que quieran y sin tener que respetar ninguna norma en el mundo. Entonces, a mí me parece que por eso que este es un esfuerzo intelectual, de imaginar cómo podemos establecer mecanismos de regulación en esta transición que estamos viviendo de una era analógica a una era virtual. No tenemos un estado virtual, no tenemos un estado planetario, y por lo tanto este va a ser un gran problema. Pero además aquí está en discusión la geopolítica del siglo XXI. Por primera vez, gran parte de los actores que fueron centrales en la geopolítica del siglo XX no tienen ninguna participación en el siglo XXI. Europa está totalmente fuera de la geopolítica porque no tiene ni los datos ni la infraestructura de plataforma que tienen chinos y americanos. Entonces, ¿y para qué decir Latinoamérica? Y por eso que a lo mejor tiene que existir una tercera vía de latinoamericanos, de europeos, que hagamos frente a esto. Pero estos ya son temas mayores que no son del ámbito de esta discusión. Pero a mí lo que me parece que es muy importante que podamos avanzar. Tengo la palabra a Lorena Donoso. Lorena, bueno, yo la conozco hace mucho tiempo, trabajó con nosotros como asesora de toda la legislación que hicimos de la televisión digital en Chile, así que estamos muy agradecidos por toda la participación y apoyo que nos dio. Además, Lorena es parte del directora del Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile también, es profesora justamente del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y le damos la palabra para que pueda también comentarnos sobre este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. A los demás senadores, una pequeña corrección. Soy profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y del Departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, y soy directora del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, que es una corporación sin fines de lucro que agrupa a cerca de 50 profesores de Derecho y Tecnología distribuidos en todo el país, desde La Serena hasta Puerto Montt. Bueno, en ese contexto, agradezco la invitación. Si bien el tema es muy complejo y por tanto genera muchas pasiones además, quisiera hacer presente en primer lugar que el objetivo o la idea matriz esencial del proyecto es la protección de los derechos de las personas en el entorno virtual. Y en ese sentido,
nosotros como ICDT adherimos a la necesidad de que se deben proteger los derechos de las personas en el entorno virtual y aprovechar la experiencia normativa previa que tiene nuestro país, a las que ya se han referido varios, para los efectos de cubrir aquellos vacíos que podamos advertir y en generar las sincronías normativas que permitan no dejar a la persona en indefensión. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es una serie de correcciones en aquellos aspectos que creemos que el proyecto es más oscuro, que pudieran aportar a la discusión. En este sentido, quisiera señalar que nuestra visión parte de la comprensión del actual cuadro de derechos fundamentales aprobados a través de los tratados internacionales suscritos por Chile y la normativa vigente en materia de protección de derechos fundamentales, básicamente los actuales artículos 19 número 1, que incorporó la protección de la persona frente al desarrollo tecnológico y las neurotecnologías, el 19 número 4, que protege a la persona respecto de la protección de los datos, en una interpretación armónica con el 19 número 12, que garantiza la libertad de expresión, el 19 número 24, el derecho a propiedad, y el 19 número 21, que es el libre ejercicio de una actividad económica. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que nuestra normativa nacional hoy día existen ciertas normas de las cuales podemos nosotros tomarnos para los efectos de generar armonía normativa. Es el caso, por ejemplo, de la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones, que nos aporta información respecto de las obligaciones de los proveedores y la normativa que la desarrolla, la Ley de Neutralidad de la Red, que nos aporta el trato no discriminatorio a los distintos usuarios, la Ley de Protección de Datos, y el derecho de cancelación que establece la Ley de Protección de Datos y el derecho de oposición que establece también esta ley, que podría también tener utilidad en esta materia. Efectivamente, de la Ley de Propiedad Intelectual rescatamos los mecanismos de notificación y bajada. Creemos que ese procedimiento ya está aprobado en nuestro país, fue aprobado además en los tratados de comercio internacional, y podrían tomarse como ejemplo para estos efectos, de forma de solventar aquellos problemas relativos a que la plataforma no tenga el rol de censor, ya sea por iniciativa propia o por temor a la responsabilidad objetiva que establece el proyecto de ley actualmente. También creemos que es una buena cosa si es que consideramos lo dispuesto en la ley de firma electrónica en cuanto a la certificación como una prueba de la debida diligencia, el domicilio en Chile de la plataforma y que no puede excusarse de no tener domicilio nacional para los efectos de eludir sus responsabilidades. Tomamos como ejemplo en ese sentido el GDPR y la Ley de Servicios de la Sociedad de Información de Europa, que obliga a las plataformas a tener domicilio en Europa para los efectos de poder responder a los derechos de las personas. De la Ley del Consumidor tomamos también algunos ámbitos que creemos relevantes, sin embargo creemos que es indispensable que comprendamos los distintos usuarios que utilizan las plataformas y cuáles son los estatutos jurídicos de base que los amparan y protegen en este entorno. Y respecto del derecho al olvido, me quiero referir especialmente en ese ámbito porque en realidad el derecho al olvido es un nombre artístico para el viejo derecho de supresión y cancelación que está contenido en la Ley de Protección de Datos, que no atañe a la memoria histórica, sino que atañe a aquellos datos personales que sean injustamente aludidos o que se mantengan más allá de la caducidad de los datos en las plataformas digitales. Y en ese sentido, nuestra invitación como colectivo es a asumir que en este minuto estamos en una situación problemática con el tema de las plataformas, tanto desde el punto de vista de la democracia como de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. En este último ámbito, los niños, niñas y adolescentes hoy día están expuestos a contenidos nocivos e ilícitos y a ser ellos explotados sexualmente a través de las plataformas. Y en ese ámbito, creemos que debemos considerar lo establecido en el Código Penal y en el Convenio de Budapest que permita salvaguardar la integridad y la indemnidad de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, nuestra invitación es a discutir el tema, avanzar en el proyecto de ley
ver norma a norma cuál es la experiencia nacional que podríamos tomar nosotros y que esta sea una ley armonizadora de la normativa que tenemos y que permita a su vez también cerrar aquellas brechas que identificamos en nuestra normativa y fortalecer de manera certera los derechos de las personas frente a la acción de las plataformas en general, avanzar en todo aquello que signifique el desarrollo de estas garantías fundamentales que nos ha costado tanto establecer, básicamente el 19 número 1, el 19 número 4, en armonía con el 19 número 12 de propiedad intelectual. Y por tanto nos ponemos a disposición de la Comisión para entregarles el trabajo que hemos realizado en cuanto a las redacciones de posibles indicaciones que podrían ser útiles a este proceso y para los efectos de aportar respecto del desarrollo de esta normativa con nuestra experiencia. Muchas gracias, señor presidente. Creo que me ajusta el tiempo. Bueno, miren, ha sido una discusión muy interesante. Nosotros queríamos que Paulina Ramos pudiera hacer una pequeña reseña de un documento que nos parece clave, que el último documento que además nos envió Nicolás Luco, de proyecto de recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial, porque aborda gran parte de los temas que esta comisión está planteando y plantea las mismas preocupaciones de nosotros respecto a la democracia, los derechos humanos, la manipulación, la adicción. Pero por la importancia que tiene, yo quisiera pedirle a Paulina que lo pudiéramos ver en el primer lugar de la próxima semana, para que pueda hacer una reflexión in extenso, porque creo que aquí hay un marco intelectual que me parece muy importante. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos? Estamos regulando algo que no tiene precedente en el mundo. Estamos regulando un universo, un espacio que nunca ha sido regulado. Estamos regulando un espacio que es nuevo, que es emergente, que no tiene fronteras. Por lo tanto, que no hay experiencia previa y creo que lo que está haciendo Chile es hacer, en cierta manera, un trabajo de laboratorio que tiene que ser muy amplio, por eso que nosotros no tenemos ningún conflicto en seguir escuchando opiniones, tanto nacionales como internacionales, por este tema no tiene localidad, no una discusión local, es una discusión global y muchos tenemos la convicción de que aquí la humanidad enfrenta una amenaza muy importante. Yo creo que ninguno de los que está acá tiene duda que la inteligencia artificial es la mayor tecnología, la más potente que el ser humano ha creado y que tenemos que potenciarla. Nosotros al revés, nosotros mismos como Comisión de Futuro fuimos los que elaboramos la estrategia de inteligencia artificial para Chile, diciendo Chile necesita más inteligencia artificial, necesita formar recursos humanos, infraestructura. Pero al mismo tiempo, al igual que la energía nuclear, que es una tecnología de menor alcance que esta, que requiere regulaciones porque esa misma tecnología que puede ayudar a mejorar la vida puede destruirla. Esta tecnología es mucho más compleja y tiene mucho más niveles de autonomía. Yo quiero solo recordar que el proceso de la inteligencia artificial está escapando de las manos de los seres humanos. La inteligencia artificial conoce todos los seres humanos y los seres humanos no conocen nada de ella. Se desarrolla, aumenta 100 veces de un año a otro y en 10 años va a ser millones de veces de un año a otro. Nadie sabe las consecuencias. Hay discusiones muy serias que está llevando a cabo Nick Bostrom, filósofo, que planteaba también a Stephen Hawking respecto a la autonomía de la inteligencia artificial. Ya tenemos fenómenos de autonomía con el deep learning y el aprendizaje por reforzamiento de algoritmos que al menos hay evidencia que han aprendido solos, sin ser programados por los seres humanos. Por lo tanto, tenemos muchos temas éticos que están asociados a cómo establecer regulaciones para garantizar no que no se use la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial está la posibilidad de sobrevivencia de la especie humana y su continuidad evolutiva. El punto es cómo garantizamos que podamos usar esta inteligencia artificial siempre al servicio de lo que uno podría llamar una visión humanista. Aquí hay una confrontación, y es legítima. Hay una visión transhumanista en el mundo que quiere que el ser humano sea suplantado por las máquinas y que antepone a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, porque en la red social, por lo menos en Facebook, en Google, no existe libertad de expresión, existe libertad de comunicación para las máquinas, la libertad de expresión es para los seres humanos y la libertad de comunicación antepone jerárquicamente el derecho de las máquinas a obtener y hacerse de los datos independientemente de la voluntad
de las personas y a influenciar a las personas independientemente de su voluntad de ser influidos. Y eso es lo que está ocurriendo, esa es la visión del dataísmo. Son expresiones muy legítimas, pero yo creo que el mundo va a tener que tener posición. Queremos ir a una humanidad transhumanista que no tiene reglas, que no tiene regulaciones, cuya única dimensión es el poder normativo de la inteligencia artificial y de la tecnología, o queremos un mundo de un humanismo digital que requiere regulaciones, que requiere que haya sociedad, que los seres humanos, lo mejor de los seres humanos estén puestos en el centro y que haya cierta simetría justamente entre el poder que tienen las máquinas que tienen, y también tienen las instituciones humanas y que tienen los propios seres humanos. Estas son discusiones absolutamente trascendentes y a mí me gustaría poner esto en el centro del debate, la importancia que tiene esta discusión, porque a veces este tipo de discusiones, particularmente cuando se dan en los mundos académicos, hay mucho también de posiciones legítimas que tienen los mundos académicos que a veces no obedecen a los contenidos solamente, sino que obedecen a más bien otros aspectos y otros ámbitos circunstanciales de protagonismo. Entonces, lo que yo quisiera tanto de unos como otros, de hacer una discusión con respeto, porque este proyecto ha sido hecho por académicos, por doctores, ha sido validado por eminencias mundiales en esta materia, que tiene todo el aval incluso de la última declaración y conferencia de Naciones Unidas, y también los que critican también son personas que tienen también gran arraigo y gran profundidad intelectual. Entonces, lo que es importante que este debate se haga justamente en pos del bien para la humanidad, de lo que está haciendo Chile, y nosotros ya somos una frontera en materia de esta discusión. Hemos puesto esta discusión. A mí me tocó estar con la Universidad de Nueva York la semana pasada, me tocó estar en el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial en París, me tocó estar el viernes en el Parlamento argentino, tenemos el 10 de diciembre una reunión con todos los parlamentarios latinoamericanos y universidades latinoamericanas, y yo pido que Chile haga un aporte a esa discusión. Yo solo quiero terminar diciendo lo siguiente: cuando a mí me tocó hacer la ley de etiquetado nutricional, que es una ley mucho más simple, había también muchos argumentos de que esto no se había hecho nunca, que no se podía hacer, porque no se había hecho nunca en ninguna parte, no se podía hacer acá. Bueno, nosotros hicimos esa ley y hoy día hay 30 y tantos países que la están implementando, ya más de 6 países latinoamericanos, ya Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, tomaron este modelo, lo tomó Naciones Unidas. También Chile puede aportar a generar instrumentos de regulación de política en espacios que son muy complejos. Y yo pido que a la comunidad científica y académica nos ayude en eso. Por eso es tan importante que esté acá, y quiero saludarla a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, que ha sido una tremenda aliada en todo esto. Está Juan Asenjo también, que fue presidente de la Academia de Ciencias y que ha venido participando. Y esto es una discusión transversal. Aquí no están puestos ni los principios de izquierda ni de derecha, están puestos principios fundamentales. Y eso es lo que nosotros quisiéramos valorar. Y quisiéramos tener una alianza también con todos los actores que hoy día juegan un rol para la democracia, por eso que quiero valorar que esté con nosotros hoy día los representantes de Anatel, porque creo que ellos tienen mucho que decir, porque están viviendo en la práctica cómo están viviendo, es una verdadera metamorfosis que está transformando hoy día el rol que tienen los medios de comunicación y no necesariamente en el camino correcto. Entonces yo lo que les pido es que hagamos un debate de altura de miras con esto y todas las cosas que haya que mejorar, mejorémoslas, pero construyamos entre todos este laboratorio, porque creo que la humanidad necesita regular este territorio, a menos que cada cual, y con todo derecho, se defina como transhumanista, diga, mira, aquí no se necesita ninguna regulación, Internet tiene que ser totalmente dejado a a las lógicas de su propio mercado interno, y bueno, y es una visión legítima, yo no hago un juicio de valor, creo que equivocada para la democracia y para el humano, pero es legítima. Y los que creemos en un humanismo digital, en un humanismo, en una era digital democrática con garantías de derecho, con simetrías, que no sea una verdadera serie de la selva, que no construyamos verdaderos imperios, nuevos imperios. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar cómo se puede garantizar eso y cómo se puede recuperar el pilotaje democrático del siglo XXI. Así que le agradezco, están todos invitados a seguir en esta discusión.
tanto internacionales como nacionales, ¿no? Y vamos a enviarle el link para la próxima reunión, y yo creo que sería interesante, si les parece, se los propongo a todos, que hiciéramos un gran seminario en Chile sobre esto. Yo creo que Chile, si hay temas que vale la pena discutir son estos, ¿no? A lo mejor cada cual nos ayuda también a profundizar nuestras propias reflexiones. Vamos a tratar de hacer durante el mes de diciembre un gran evento, bien participativo, que nos permita a nosotros aprender de esto, con los principales intelectuales a nivel mundial en esta materia. Dejamos de ya invitada a Silvana y a Emilio, que participaron acá. Tratemos de buscar los principales actores a nivel mundial que puedan hacer un aporte, una reflexión que la humanidad necesita. Entonces, les quiero agradecer. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Se levanta la sesión.